Buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de En torno a una mesa, miradas diversas. Hoy con expertos en el trabajo con población sin hogar. Hoy tenemos a Raúl Gómez. Raúl Gómez ha pasado por el trabajo con todo tipo de poblaciones, adicciones, enfermedad mental, población sin hogar, alguna más que ahora nos comentará, y ahora mismo trabaja como terapeuta ocupacional en el Rodríguez Lafora, aunque trabajó en su momento como terapeuta ocupacional del Centro de Acogida para Personas sin Hogar Puerta Abierta. Raúl, ¿algo más que quieras añadirnos? Poco más, la verdad que la experiencia y la trayectoria es variada y yo creo que tiene que ver mucho y no adelanto la charla, pues dar esa visión, ¿no? De las dificultades diversas en la persona y en este caso lo que recoge, ¿no? La población sin hogar. Así que nada, un saludo a todos. Nada, un placer tenerte aquí Gracias, Alba. con nosotros y en tu caso también añadimos la docencia universitaria, ¿no? En algún módulo o en algún grado de terapia ocupacional en la Es- Complutense. Eso es, Vale. en la asignatura dentro de salud mental, ahí me encuentro en la Universidad Complutense. Ujú. Y contamos también con Pilar Abad. Pilar Abad es trabajadora social, ha pasado por todos los recursos del trabajo en personas sin hogar de la red de atención a personas sin hogar de la Comunidad de Madrid, desde el SAMUR social a los centros de corta estancia como Peñuelas o a centros de acogida de más larga duración como Puerta Abierta, del que eres directora ahora mismo, ¿no? Eso Eh, Creo es. que tu caso también eres docente universitaria. También estoy, bueno, buenas tardes para a todos y a todas. Sí, también estoy llevando el practicum de trabajo social y bueno, pues siempre que puedo participar en algún foro en el que se visibilice también la figura, ¿no? El colectivo nuestro, pues allá que también estoy. Solo una puntualización, Albert, el centro es del Ayuntamiento de Madrid, Vale, perdonad, ¿vale? que sé que esas cuestiones Nada, luego nada. son complejas. Por Es eso. verdad que es una red de atención del Ayuntamiento de Madrid. Exacto. Preguntaros, en tu caso, llevas muchos años con población sin hogar, Pilar. Nuestra colaboración es bastante antigua también. Yo, si no Ujú. recuerdo mal, puede que se remonte a 2010, 2009, 2010. Efectivamente. Cuando empezamos a trabajar con un centro que era el Luis Vives, puede ser, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, mi trayectoria, como bien decías antes, ya llevo bastantes años en el colectivo de emergencias y en concreto con personas sin hogar. Y cuando iniciamos etapa en el Juan Luis Vives, en el centro de acogida Juan Luis Vives, que se inició, pues eso, sobre el año 2005, se ponía en marcha un nuevo centro grande con una capacidad de 130 plazas y con un perfil bastante alto en cuanto a posibilidades de inserción de los residentes que estaban allí y pusimos en marcha el proyecto con el TISEN, ¿no? Ujú. Fue también una puerta de entrada para el colectivo de personas sin hogar y el museo y en esa etapa iniciamos y hemos querido continuar en los diferentes centros en los que he pasado. Bueno, en ese momento luego hablaremos de ello, fue todo un descubrimiento, fue Todo. un impacto muy fuerte en la población que asistía a esas visitas y generamos un proyecto de continuidad que se cortó por la crisis Uh-huh. económica y por la variación del perfil del Centro Luis Vives. Efectivamente, sí, se inició con muchas ganas, pues porque tanto el museo como el centro teníamos esa necesidad, ¿no? De poder visibilizar, de participar en un entorno muy normalizado, muy del ciudadano, y con esa premisa iniciamos la etapa. Fue una experiencia muy satisfactoria en la que hicimos varios encuentros, varias experiencias, y bueno, finalmente terminamos efectivamente, un poco también por la situación de crisis que está pasando, porque el propio centro ya entraba también con otro tipo de perfil, ¿no? Se abría la puerta a otro tipo de perfil, quizá no de tan alta exigencia en ese sentido con el que empezamos el punto de partida. Y bueno, pues fue un poco el punto de término con Juan Luis Vives, ¿no? Ahora con Puerta Abierta hemos querido seguir iniciando el camino. Eso es, Quizá, que ahora entramos. quizá uno de el impacto en algunas personas
Recuerdo una mujer que escribió algunos artículos que tenemos que recuperar en los que narraba la visita, y Sí. sobre todo recuerdo uno de los usuarios que teníais que hablaba portugués, inglés y que lo tuvimos el día de los Sí, museos, y para él fue sí, muy importante poder explicar los cuadros sí, a los turistas que venían ese día y darse cuenta de que esos idiomas que había aprendido en su narrativa vital, rondando por el mundo sí, sin tener sí, un espacio vital, y de repente cobraban sí. un valor y tenían una importancia ese día y le permitían acceder a público que otros voluntarios no podían acceder, ¿no? Efectivamente, ese fue un momento importantísimo que él además lo vivió con enorme, ¿no?, alegría y la verdad que satisfacción, porque este señor, bueno, pues como tantas vidas, ¿no?, como tantas historias de vida que salen de su casa, de su origen y bueno, pues a buscar un lugar de trabajo que finalmente no puede ser y que termina en un centro de acogida. Y me recuerda además cómo se preparó en cuanto a la vestimenta, en cuanto a prepararse el cuadro, y lo que dices, ¿no? Es como volver a experimentar toda su historia pasada, ¿no? Y cómo el museo se transformó en un espacio de facilitador para esto, ¿no? Y él, recuerdo, es que cómo lo vivió luego de contar él, la propia experiencia que tuvo en el museo, ¿no? De cómo, lo que decías, a contarlo a los turistas, a cualquier ciudadano que se acercaba a escucharle, pues para él fue un punto increíble, vamos, increíble. Una experiencia Eh, muy, muy positiva. Raúl, enlazando con lo que nos cuenta Pilar de las narrativas de vida, yo creo que ya hemos empezado, luego seguimos con esa trayectoria por Uh los -huh. diferentes centros, pero contarnos un poco, quizá empezamos contigo, Raúl, cuáles son las características de la población sin hogar, qué necesidades tienen, y cuando se acuden o cuando generamos proyectos con estos espacios culturales, qué es lo que necesitáis encontrar dentro de los espacios culturales como los museos para que haya un buen enganche o haya una buena posibilidad de desarrollo de proyectos con la institución. Ujú. Uh -huh. Pues bueno, para mí lo tengo claro, ¿no? Cuando hablamos de personas con dificultades, ya sean de salud mental, bueno, cualquier tipo de situación ¿no?, que dependa de dificultades, ¿no?, por así decirlo, parecen o son mal llamados, ¿no?, los olvidados, pero es que yo creo que la población sin hogar son los olvidados de los olvidados de los olvidados, y entraríamos en un bucle hasta que quedan ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la máxima necesidad que yo siempre he encontrado, ¿no?, con estas personas es justamente esta palabra, persona, y persona nos lleva a identidad, ¿no? Muy bien decías, Pilar, ¿no?, como esta persona dentro del museo recordaba, ¿no?, quién era, Sí. porque de alguna manera lo había perdido y se lo habíamos hecho perder como sociedad también, ¿eh? Uh -huh. Tenemos una implicación muy directa. Entonces, yo creo que la máxima necesidad de la población sin hogar es recuperar la identidad. Algo que parece muy simbólico, que en nuestra sociedad construimos como objetos que nos pueden dar identidad, puede ser un DNI, clarísimamente. Si no tienes un DNI no eres persona. Parece que todo esto va por ahí, ¿no? Entonces, una de las luchas y reivindicaciones siempre con población sin hogar es reivindicar que es una persona, ¿no? Y de ahí todos los profesionales y todos los recursos al servicio de eso, de devolver la identidad a la persona. Y ahí es donde se posiciona también en un lugar súper chulo y precioso, ¿no? Pues el museo, Uh -huh. donde muy bien Pilar, y como vamos a relatar seguramente alguna más, las personas se han sentido personas a través del museo y del arte, ¿no? Uh Y de vincularse a un espacio que parece muy alejado de la población sin hogar, ¿no? Y cómo sí que tiene sentido que se junten para eso, para devolver identidad. Pero Sí, vamos, sí, sí. Sí, Cuenta, nada, ay, perdón, no, no, perdón, no, Alberto. di Pilar. Nada, simplemente que añadir es un poco, hilando con lo que dice Raúl, ¿no? Lo de visibilizar al invisible, ¿no? Que es un poco nuestra eso es. tarea en todos los sentidos y que sean conseguir también como ciudadanos de pleno derecho en todas las facetas de la vida, como tenemos todos, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta quizá un poco absurda, pero que por tu perfil y tu trayectoria, que trabajas con diferentes poblaciones, me imagino la respuesta, pero quiero que nos la des, ¿no? ¿Quiénes son las personas sin hogar?
¿qué perfil de población hay y qué vivencias se cruzan? ¿Cuántos estigmas se suman en una población como la población sin hogar? ¿Voy yo? ¿Me lanzo yo, Venga, Albert? lánzate tú si Venga, quieres. Pilar. Bueno, es que aquí hay mucho que tejer, ¿no? Hay mucho que contar. Un perfil es un abanico enorme, enorme de necesidades y de dificultades que atraviesa cualquier persona, ¿no? Los centros de acogida de personas sin hogar se caracterizan precisamente por eso, por acoger a todo tipo de perfiles tan variopintos como os podáis imaginar, ¿no? De personas que por circunstancias incluso de documentación legal, que no pueden, lo que decía Raúl, ¿no? Sin un NIE, sin un DNI, no somos nada, no podemos hacer absolutamente nada, lo cual te puede llevar a una situación de calle y de ahí a tener que utilizar un centro de acogida. ¿Estaríamos, Pilar, hablando ahí de población migrante? Sí, 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 por supuesto que De sí. lo que llamamos de población sin papeles, población... Sí, personas o solicitantes de asilo, personas que están por una situación están en una situación de exclusión por una falta de documentación y que te llevan a un centro, ¿no? Bueno, hay una charla que haremos cuando trabajemos con la población, o sea, con la población migrante, con la población peticionaria de asilo, que es que en este país y en otros de Europa te pueden denegar esa petición, pero no se te expulsa y te quedas en un limbo extraño donde Ujú, precisamente se te dificulta todo lo que estáis vosotros comentando. No tienes una claro. documentación, no tienes una posibilidad de trabajo, no tienes una posibilidad de hacer una vida activa, pero sin embargo estás en el espacio y formas parte del entramado social. Claro, y la dificultad también que tenemos, los centros del Ayuntamiento de Madrid se caracterizan también un poco por acoger todo lo que las otras redes no son capaces de soportar. A lo mejor no está tan sólida una red de atención al mayor y acaban también mayores, personas sin hogar que acaban en un centro como el nuestro y que tendrían que estar en una residencia. Personas con discapacidad que a lo mejor también tendrían que estar en una residencia para discapacidad y terminan alojados en un centro estable, que lógicamente, bueno, pues que al final no te terminas por atender, ¿no? En todo su concepto a la persona, como queríamos plantearlo, ¿no? Ujú. Porque es tan variopinta el abanico que es muy difícil centrar, ¿no? Raúl, tú antes hablábamos contigo sobre adicciones y sobre enfermedad mental, que son dos de las situaciones que muchas veces atraviesan a parte de esta población de la que estamos hablando. ¿Podrías ahondar un poco en eso? Sí, perdona, que está Nada. ladrando la perra, perdón. Bueno, intentamos. Sí, bueno, lo más curioso de la población sin hogar y lo que yo más aprendí y lo primero que más me sorprendió es efectivamente todas las diversas dificultades cómo se juntan en un mismo perfil, ¿vale? De usuario o de atención a la persona, ¿no? Es decir, decía Pilar, ¿no? Cómo otras redes no saben o no tienen recursos para apoyar ciertas dificultades y al final acaban aquí, en el periplo más de personas sin hogar, desde la dificultad. Y efectivamente, es decir, una situación de calle es un disparadero y un potenciador, mejor dicho, de enfermedad mental, clarísimamente. Y la población de personas sin hogar hace un crash mental, por así decirlo, y presentan mucha dificultad de enfermedad mental. Por ahí también hilar un poco desde lo que decías un poco, Alberto, ¿no? Esto de no soportar cierta situación vital y tomar un recurso de evasión que puede ser las adicciones también, ¿no? El abandono principalmente, ¿verdad, Pilar? Desde el alcohol, por ejemplo, Efectivamente. que sí, es una herramienta de destrucción muy al alcance de la población sin hogar y además que destruye mucho, bastante, pero ya más allá, ¿no? Es decir, la protección de, por ejemplo, la violencia de género, mujeres maltratadas que a lo mejor no hemos sabido tampoco
cuidar la situación de estas mujeres y acaban en situación de calle, y eso hay que atenderlo. O es que podríamos hablar de pues, penitenciario, igual, hace poco hablabais desde las miradas del penitenciario, ¿no? Y esa persona que sale de una penitenciaría con la situación que tiene y acaba también en situación de sin hogar, y eso hay que atenderlo de alguna manera. Entonces, todo fluye y parece que los olvidados de los olvidados, ¿no? Tiene sentido, ¿no? De alguna manera, pues la población sin hogar son los olvidados de los olvidados. Vale, creo que es importante también que reseñemos que no en todos los casos se cruzan estas situaciones que hemos estado hablando, pero que pueden estar mezcladas. Y que, por lo que os entiendo, el espectro de población sin hogar es tan grande como el espectro de la sociedad. Lo mismo que tenemos en la sociedad normal, lo podemos encontrar, o en la sociedad con hogar, lo vamos a encontrar en la sociedad sin hogar. Las mismas problemáticas, las mismas sumas de elementos de estigma también, ¿no? Sí. Vale. Y Los mismos miedos, las mismas inseguridades que tenemos todos, ¿no? A lo que se suele sumar una situación de pobreza, que es la que suele generar, no en todos los casos, pero en la mayoría, que ante la falta de una red familiar o de contactos o de amigos, estas personas acaben en una situación de calle. Sí, sí, se trabaja principalmente en el centro Juan Luis Vives, donde habíamos, como planteábamos antes, sí que trabajábamos mucho esa parte familiar, ¿no? Esa red familiar que se había perdido en el camino, pero que era necesario recuperar, porque así lo demandaba la persona. Porque después de tanto tiempo en una situación de calle o en una situación extrema, ¿no? Bueno, pues hay una necesidad real de recuperar esa parte familiar que se ha quedado un poco en el camino, o la parte más de la red de amigos, ¿no? Su parte más social. No siempre se da esta circunstancia. En este centro en el que ahora mismo estoy, bueno, pues la parte familiar no tiene tanto sentido, pues porque el deterioro de la persona ya es más importante, más evidente, y bueno, pues no tienen esa necesidad real, ¿no? No hay esa demanda. No hay esa demanda. Háblanos un poco de ese espectro. Hemos hablado de SAMUR social, háblanos de la población que atiende SAMUR social, de qué caracterizaba a Luis Vives, de qué caracterizan a centros de acogida como el de Peñuelas, del que nos hablabas antes también, y cuál es la característica de la población de Puerta Abierta, que si quieres, eso, como lo conoce un poco mejor también, se lo podemos dejar a Raúl. ¿No? Háblanos tú de esos recorridos de inicio que conoces también, y cerramos con las características de Puerta Abierta. Sí, bueno, SAMUR Social nace en el año 2004, ¿no? Por una necesidad que tiene el Ayuntamiento de Madrid de acoger y atender a todo tipo de emergencia en la ciudad de Madrid, emergencia social. Bueno, y ahí nace con una filosofía de trabajo muy técnica, con una atención al ciudadano, pero al ciudadano excluido, ¿no? Al ciudadano que no se ve. Esa es la premisa, ¿no? Y con esa nació, dividiendo un poco el servicio, tanto en la atención de emergencias sociales que puedan darse, pero también en la atención específica a las personas sin hogar, creando equipos de calle específicos que van trabajadores sociales y auxiliares de servicios sociales a atender in situ a las personas sin hogar que están en calle y acercarse para intentar, de alguna manera, vincular con la persona y acercarles a la red normalizada, ¿no? Esto que no va a hacer la persona por su propia iniciativa de ir a darse una ducha, por ejemplo, o a ir al médico o a hacerse el DNI, el equipo de calle, a través del vínculo, engancha con la persona y facilita, ¿no? Este camino, de tal manera que puede darse la circunstancia, y así se consigue, en base al trabajo, lógicamente, del día a día, el que la persona vincule a un centro. Un buen día quiera ir a un servicio de ducha que pueda dar un centro, o a un servicio de comida, o bueno, y es un agente facilitador para poder ya vincularle a un centro e iniciar ahí esta etapa, ¿no? Esta es un poco la parte de SAMUR social.
Y en el centro de acogida Juan Luis Vives, que mencionábamos antes, pues nació con esta filosofía también de atención a cualquier tipo de persona que había perdido, bueno, pues que estaba todavía en fase de enganche hacia esa parte laboral, ¿no? Laboral o formativa. Bueno, pues por eso hablábamos de los perfiles, ¿no? Era un perfil bastante alto en ese sentido que permitía esta faceta, ¿no? Y bueno, pues el hecho de estar en el centro era como una etapa de transición que le iba a permitir saltar como un trampolín, ¿no? A una vida ya más autónoma. Dentro del centro también teníamos a chavales que salían de tutela, 18 años, que bueno, pues que un buen día, ¿no? Cumplen 18 años y ayer has estado en un centro y hoy ya estás en la calle, ¿no? Esa parte preventiva que se está intentando también conseguir y hacer, pero bueno, es muy difícil. O sea, cuando ya una persona entra en calle, el riesgo de que se cronifique es muy, muy alto. O sea, entrar en la Vale. calle es muy fácil, pero... Entonces, por lo que entiendo, SAMUR Social atiende a las personas que están en situación de calle y la Sí, idea es motivarles exacto, y hacer un enganche para que puedan entrar a alguno de los recursos exacto. con Sí, siempre el objetivo de que recuperen su propia independencia vital. efectivamente, efectivamente. Y en Luis Vives lo que se trabaja es con un perfil que lleva poco tiempo en calle o Claro. que es reciente en esa situación. Claro, es verdad que ahora, bueno, pues la red ha tenido que crecer mucho, la demanda es muy alta, con lo cual los perfiles ya se están modificando un poco, pero esa fue el pistoletazo de salida, ¿no? El atender a este tipo de población que era necesario, bueno, pues cuidarla un poco para que saliese luego a la vida autónoma, ¿no? Y en Peñuelas, porque Peñuelas era un perfil muy Sí, diferente. era muy diferente, era un centro que se llama centro abierto, ¿vale? Que ahora ya tiene otra denominación, pero era un centro abierto. Los centros abiertos nacen también con una idea de transición, de permitir que el residente pueda estar poquito tiempo para luego pasar a un centro más estable como puedan ser los centros grandes, ¿no? Pues porque las características eran de temporalidad. Cuando un centro abierto hablamos de temporalidad, ¿no? De no mucho tiempo de estancia, porque lo que hay que hacer es trabajar con el residente, facilitarle, ¿no? Y ayudarle un poco a recomponer todas las áreas y de ahí a derivarle a un centro mucho más específico en el que puedas tener otro tipo de atención más específica, etcétera, ¿no? Por eso son centros con menos capacidad de plazas, precisamente por esto, ¿no? Y Raúl, cuéntanos un poco, ¿cuál es el perfil de Puerta Abierta? ¿Qué diferencia a Puerta Abierta de estos otros centros? Bueno, el perfil de Puerta Abierta quizás es el que mayor reto supone, ¿no? Si me permites así compartirlo, Pilar. Quizás es el perfil que trae más deterioro, ¿no? O mayor número de dificultades. En este caso, además, como hablaba un poco, dificultades de todo tipo, desde la parte más física y motórica, neurológica, adicciones, es decir, es un perfil de persona que necesita más cuidado, ¿no? Y partiendo de una necesidad de que tienen el mínimo apoyo afectivo, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de la familia, de tal, es gente que está muy sola y con muchas dificultades. Entonces, digamos que quizás es el centro donde requiere más reto, ¿no? Para poder apoyar y ayudar. Sí, Antes hablaba. Pilar, sí, perdona Sí. Pilar. No, que No. hablábamos antes, ¿no? De los consumos de alcohol, etcétera, que pueden llevar, bueno, pues a una persona a cronificarse, ¿no? En una situación de calle. Esta necesidad se vio en el centro y el centro dispone, junto con otro centro del Ayuntamiento de Madrid, pero dispone de una sala propia para consumir alcohol, ¿no? Pues porque había que visibilizar la necesidad de atención, había que reducir el daño, ¿no? La persona no va a dejar de beber alcohol, lógicamente, es una enfermedad, es una dependencia ya muy severa, pero sí que había que facilitar un entorno de cuidado en el que se pueda facilitar a la persona a consumir de una manera un poco más responsable, si me permitís, ¿no? Pues procurando que también haga que siga la actividad del centro, que participe en las comidas, que participe en los talleres, que participe que el hecho de estar en una sala de consumo
no sea excluyente para poder hacer una vida de centro, ¿no? Y que pueda vivir, consumir dentro del centro, a diferencia de consumo en la calle, con lo que supone consumo en la calle, ¿no? De riesgo para su salud, fundamentalmente. Vale, entonces, si no lo he entendido mal, y es una de las cosas que quería comentar antes, habías empleado ese término situación de calle cronificada. Si no lo entiendo mal, también son los que en Puerta Abierta, los que han tenido una estancia en calle más prolongada, los que Exacto. vienen de una situación más cronificada, y también a veces es una población, antes nos hablabas, Luis Vives, de gente con 18 años, aunque el perfil sé que luego cambió y también se hizo un perfil más amplio del estilo al de Puerta Abierta, pero estamos hablando de gente más mayor, en Sí. la que la edad también es un elemento que contribuye a ese deterioro de esas personas. Efectivamente. Sí, 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 el perfil ya es persona ya de mediana edad. Hablamos de 45, 50 años para adelante, con unas necesidades de atención bastante importantes, como decía Raúl antes, y que haya pasado o mucho tiempo en calle, ¿no? O que haya pasado de centros en centros, ¿no? Hay un proceso también de exclusión dentro de la propia exclusión, lo que decíamos antes, ¿no? Y eso, bueno, al final conlleva a estancia en el centro. Vamos a hacer una crítica interna. ¿Se puede cronificar la situación de calle de manera institucionalizada? O sea, ¿se puede ser una persona sin hogar que pasa de institución en institución, aunque no viva en calle? Sí que se puede, pero yo creo que ahí el reto pasa por los profesionales que atienden a las personas, ¿no? A estar muy ágiles, ¿no? No sé si me sé explicar, pero estar Sí. como para poder poner todos los mecanismos que tenemos en mente y en marcha para que intentar que la persona pueda usar, ¿no? Otro tipo de redes que tiene derecho a usar. Es decir, si hay una persona que viene al centro con 65 años, vamos a hacer todo lo posible pues, para que luego pueda pasar a la residencia de mayores como puede pasar cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Bueno, cuando hablábamos de mayores, bueno, hablábamos con Charo y hablaremos otra vez con ella de Sí, mayores. Yo sé que desde los centros municipales de mayores también una de las cosas que hacen es tener plazas en pensiones para gente sí, que ha perdido esas redes y para que no acabe precisamente en esas situaciones ni en esas redes de calle, ¿no? O sea, efectivamente. que creo que hay todo un sistema organizado. Imagino que hay otras entidades que dependen de la comunidad, del Estado, organizaciones privadas que trabajan con poblaciones sin hogar. No sé si vosotros conocéis esos perfiles, nos podéis hablar de ellos. Uh -huh. ¿Hay otras redes? Hay hay otras redes de atención también al colectivo, sobre todo de jóvenes, porque en las campañas de frío sí que se han detectado dos perfiles ¿no? muy diferenciados, que serían, por un lado, los jóvenes que terminan en situación de calle, con lo cual hay que hacer un buen tratamiento preventivo, porque antes de llegar a calle tendríamos, ¿no?, que poner también el foco ahí, está claro. Y luego lo que hablábamos antes de la mujer, ¿no?, que cada vez hay más presencia de mujer en los centros de la red y en calle. Y esto también nos tiene que hacer pensar el por qué, ¿no?, termina la mujer, que antes, hace ya años, ¿no?, cuando iniciamos el camino, era complicado encontrar a mujeres que terminaban en calle. Ahora ya no lo es tanto, ¿no? Y hay que también a lo mejor poner más el foco en qué necesidades tiene la mujer con respecto al hombre, ¿no?, que podemos entrar en otro debate con este tema. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo, si me permitís, pues eso, apoyar sobre todo lo de si la mujer suele tener dificultad frente al hombre, ¿no? Y nos encontramos en un momento actual donde la sociedad reflexiona sobre esto, ¿no? Y en la población sin hogar, efectivamente, está mucho más desprotegida la mujer que el hombre, quizás, desde el plano de las dificultades, ¿no? Y ahí es verdad que Pilar, desde el centro ¿no?, de Puerta Abierta, cobra especialmente sentido, Sí, ¿no?, el sí, apoyar las sí. dificultades en este caso de la protección a la mujer.
Sí, cosa que os aplaudo. quisimos poner en marcha también, porque el centro al final son más en volumen, ¿no? Más hombres que mujeres, con lo cual ya ganan por goleada, ¿no? En ese sentido. Pero sí que, por ejemplo, le dotamos ya desde el año pasado, y este ya le vamos a poner también mucho más en auge, pues una estancia que lo llamamos Puerta Violeta, solo para ellas, ¿no? Que es una sala dedicada a ellas, que ellas pintaron, que ellas acondicionaron, que es para ellas, ¿no? Y es un espacio de cuidado, simplemente, en el Sí. que puedan sentirse seguras. En este caso, por aclarar también, y es verdad, las estadísticas son claras y es verdad que el 75% de la población sin hogar es hombre y el 25% es mujer, pero no es tanto la cantidad como la necesidad de apoyo en el cuidado, ¿no? En este caso. Os hablaba también, me suenan entidades como Solidarios para el Desarrollo, Sí. con la Ronda del Café y con otros programas que tienen, RISE, me suenan también otras entidades como San Martín de Porres, que trabajan en Madrid dentro de la población sin hogar. Vosotros pertenecéis al ayuntamiento, pero sois Grupo 5 y creo que hay algunas más, no sé si conocéis más entidades de esta red y me gustaría preguntaros si estáis en contacto entre vosotros y si todas estas entidades generáis marcos de colaboración y de tejido. Sí, bueno, hay como dos redes más diferenciadas que serían todas las que conllevan, aparte de la red municipal del Ayuntamiento de Madrid, y luego la red FACIAN, que aglutina a todos estos centros que tú has mencionado, San Martín de Porres, San Juan de Dios, etcétera. Las Hijas de la Caridad, que están también todos los comedores sociales, que hacen una labor importantísima para toda la atención a los usuarios que están en calle, que atienden los equipos de calle que antes mencionábamos. Y sí que hay, por ejemplo, una sinergia importante que se da para la visibilización del Día de la Persona Sin Hogar, que se celebra el 24 de noviembre. Este año pasado fue un poco antes, pero ahí sí que nos juntamos todos, ¿no? Red Municipal y Red Facian, con el objetivo de visibilizar al usuario, ¿no? A la persona que vive en calle, en todos sus sentidos, tanto el que está en calle como el que está en los centros. Entiendo que la red FACIAN es una red de entidades del tercer sector Religiosa, efectivamente. pero que no tienen, no tienen una cobertura municipal o estatal, que Claro, son ONGs. efectivamente, son entidades religiosas, que algunos son de la Orden de San Juan de Dios, etcétera, y que bueno, pero que también atienden al colectivo como nosotros, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, ese día, pues intentamos aunar esfuerzos, ¿no? Y hacer actividades y hacer objetivos importantes, pero con un mismo foco de Vale, atención. ya hemos visto el perfil y lo que estamos entendiendo es que el perfil de las personas sin hogar es absolutamente variado, es un espectro completo en el que puedes llegar por cualquier razón, por cualquier motivo y que cualquiera de nosotros podríamos formar parte de esa red y que no depende de nada que hagas tú, sino de que situaciones muchas veces ajenas a tu voluntad te acaben llevando a una situación de calle en la que has perdido el pie, la red social, el entorno familiar y muchas veces tienen que ver con traslado del país o con situaciones de mala suerte que se te encadenan, ¿vale? Vamos un poco a nuestra función como espacios culturales. Hablabais un poco de cómo ha funcionado en algún caso, pero ¿qué podemos aportar? Espacios como el museo, cómo debemos aportarlo y cuál debe ser nuestra estrategia y qué necesitáis de nosotros. Nosotros tenemos una experiencia, en algunos casos ha funcionado, en otros nos ha costado más darle una continuidad. Me gustaría que en este caso analizáramos los pros y los contras, ¿no? Cuándo sí nos ha funcionado y qué es lo que no nos ha funcionado y de qué manera deberíamos abordarlo desde el museo. Yo creo que también tenemos que quizá afinar un poco en la adaptabilidad, ¿no? De, tanto del museo como de, no sé si el concepto puede servirnos, ¿no? Tanto para el museo como para el propio centro, porque yo recuerdo con Juan Luis Vives,
dado que era un perfil, bueno, pues que tenía esta disponibilidad de poder ir al museo, ¿no? Y se podía hacer, pues porque gente muy autónoma que permitía hacer visitas, ¿no? Y Gente, si no recuerdo mal, o parte del grupo, no todos ellos, pero algunos de ellos con un alto nivel cultural, con una formación efectivamente, y con una, universitaria. y con una tradición personal de consumo de producto cultural. Efectivamente, claro, y eso facilitaba, sin lugar a dudas, ¿no? Porque cuando preparábamos las visitas, como luego pensábamos, ¿no? Yo recuerdo además, la visita la teníamos pensada para una serie de cuadros que íbamos a ver, pero luego es que era tanto, ¿no? La necesidad que tenían ellos y la demanda que hacían que podíamos improvisar porque había mucha riqueza cultural en ese sentido, ¿no? Yo creo que con Puerta Abierta quizá lo que nos ha dificultado más es el propio proceso que pasa la persona, ¿no? Cuesta mucho adaptar el museo, llevar el centro al museo. No sé si me explico. Quizá a lo mejor tendríamos que poner mayor énfasis en acercar el museo al propio centro. O sea, estaríamos hablando de que quizá para conseguir un enganche con un centro como Puerta Abierta, el proyecto no tendría que focalizarse tanto en que ellos vinieran al museo, sino que el grueso del proyecto estuviera en una acción dentro de Puerta Abierta. Sí, sí, Porque por la dificultad de estas personas muchas veces de salir del propio centro, de exacto. abandonar el entorno. Una cosa Sí. que a mí me impresionó, no sé si habrá cambiado, es que cuando tú vas en autobús a Puerta Abierta, Uh -huh, el autobús acaba en la protectora de animales, uh -huh. pero no llega al centro de personas sin hogar. Acabas te bajas en la protectora de animales, que sí que tiene parada de autobús, pero hasta Puerta Abierta todavía tienes unos 10 minutos andando desde la última parada. Es algo extraño, ¿no? Que, Sí. que no haya primero que esté en las afueras de la ciudad y segundo que no haya una buena red de comunicación que llegue directamente hasta la puerta del centro. O sea, Sí, sí, es un hándicap sin lugar a dudas. No, sí que es verdad que en este sentido el Departamento de Salud Social, que es el que nos compete como centro, sí que ha puesto mucho el foco, ¿no? En intentar conseguir el acercar pues, la red de transportes a lo que es el centro, porque de las 132 personas que tenemos en Puerta Abierta, pues muchos de ellos querrían ir a visitar un museo, a lo mejor, ¿no? O a ir a ver a un amigo o lo o que dar una sea, vuelta por o la dar una ciudad. vuelta por la ciudad, como hacemos todos. Pero la dificultad en acceder a la red de metro o a la red de transporte de autobuses es tan difícil que ya por sí la persona que va, muchos de ellos hay un porcentaje alto, pues con movilidad reducida, pues hace muy dificultoso la salida, ¿no? Entonces se convierte en una residencia prácticamente de 24 horas, en el que la persona pues casi no sale, no tiene la necesidad de salir, ¿no? O Y sea, quizá por eso decíamos lo del museo dentro del centro, ¿no? o sea que para la persona es un esfuerzo muchas Es un veces esfuerzo. salir. Yo recuerdo que una de las cosas que me impresionó y que hablábamos es que el reto era movilizar a parte de esta población fuera de la sala de Sí, televisión. del Impre- televisión. Impresiona la media de edad de la Uh -huh. población, que aunque no sean tan mayor, parecen Sí, mucho más mayores de lo que son y pasan mucho tiempo en ese espacio casi como de tranquilidad, de aislamiento. Es como si hubieran encontrado un espacio de cierta tranquilidad después de una vida muy compleja. intensa, ¿no? Entonces, Sí. la pregunta es, ¿qué les podemos aportar? ¿Cómo movilizamos? Yo sé que habéis hecho algunas experiencias. Raúl, tú nos puedes contar Uh -huh. cómo funcionó esa experiencia también. Había personas dentro de ese grupo con las que contactamos muy bien. Me acuerdo de un artista brasileño fantástico que era un personaje increíble. Pero es verdad que había personas a las que costaba movilizar y teníais que hacer un esfuerzo de motivación siempre importante para que vinieran al museo. Mm. Sí.
Yo en este sentido entiendo un equilibrio entre las dos. Quizás, Pilar, yo no me decantaría tanto al museo en puerta abierta como un equilibrio entre las dos. Es cierto que el despliegue incluso de recursos humanos, profesionales, de preparación y demás para una visita, ¿no?, al museo es muy costoso y nos llevaba mucho tiempo, nos llevaba mucha energía, pero yo creo que merecía la pena, ¿no? Pero se quedaba en 1 o 2 visitas al año, porque no podías entregar tanta energía. El problema no es eso, eso merece la pena, ¿no? Esa visita, ese acercamiento al museo donde se les puede dar visibilidad en un espacio tan social, tan intelectual, donde ellos pueden devolver, ¿no?, o recuperar esa identidad como persona, a mí me parece que merece la pena. Lo que pasa que tiene que tener continuidad, que ahí es donde estoy de acuerdo, ¿no?, con Pilar. El museo tiene que aportar algo en puerta abierta, ¿no? Tiene que también acceder para que haya continuidad entre esas visitas, ¿no?, de alguna manera. Y de un poco de lo que hablabais, ¿no?, de la dificultad de la motivación dentro de puerta abierta, efectivamente. Hay mucha gente, ¿no?, que es difícil sacarles de un espacio, si me permitís la palabra, aséptico emocional, que puede ser el de la televisión, ¿no? Donde no siento, donde no padezco, ¿no? Entras como en un bucle que no es real tampoco, ¿no? Pero parece que es como aséptico emocional. Y es difícil, pero hay que hacerlo y merece la pena y no sé. Mi mi pregunta es si tendríamos derecho a apelar a que la gente abandone un espacio donde o una puerta que no quiere abrir. Y muchas veces la experiencia en el museo te obliga a abrir puertas y hace proyecciones emocionales. Recuerdo siempre un cuadro paradigmático con muchas poblaciones, pero con esta especialmente, que es Habitación de Hotel. Sí. Es un cuadro que siempre le resuena, es una obra que siempre impacta en su narrativa, porque a través de las pensiones, de los espacios de tránsito, es una situación que han vivido numerosas veces, ¿no? Lo de verse en un espacio impersonal y muchas veces les recuerda sus propias habitaciones de algunos centros por los que han pasado, ¿no? Sí. Yo diría también es como darles la oportunidad, Alberto, es como algo que no se les da de manera habitual, ¿no? Es darles la oportunidad. Luego la persona puede decidir si sí o si no, pero yo recuerdo cuando vamos al museo y cómo se consigue que la persona que pueda ser muy, muy hermética en su narrativa delante de un profesional, de repente ve una obra y a través de la obra conseguimos saber incluso sus vivencias personales o de dónde era, esto ya solo por esto merece la pena, ¿no? Y cómo esto Pero, puede ser una herramienta, ¿no?, facilitadora. y me pregunto si desde el museo no tendríamos la obligación de generar espacios que no vinieran por la segregación de las poblaciones. O sea, porque siempre los grupos vienen desde puerta abierta, pero quizá creo que nos falta, es una reflexión personal que hago, nos falta generar grupos donde una vez ya has venido con puerta abierta, puedas venir sin puerta abierta porque tú quieras. Y donde te veas en un grupo de población que simplemente viene al museo, pero no sabe quién eres, ni sabe cuál es tu situación, ni te va a etiquetar por eso. Porque me parece que mientras hablamos de población sin hogar, que al final estamos hablando de personas, al final es imposible no quitarles esa etiqueta, ¿no? Y mientras trabajamos con las poblaciones con esas, no sé qué pensáis vosotros, con esas etiquetas estamos haciendo un ellos, nosotros. Sí, sí, quizá a lo mejor también estigmatizamos, quizá un poco, ¿no? Sin quererlo, sin pretenderlo, ¿no? Sí que podría convertirse en algo muy normalizador para la persona, el facilitarle la entrada al museo desde una, pues como cualquier ciudadano que accede, ¿no? Y desde ahí a ver qué se genera, ¿no? O sea, que me planteo la posibilidad de que haya grupos que no sean de un perfil específico, sino grupos que tengan fecha donde la persona pueda saber que si quiere puede ir, tenga discapacidad, sea migrante, sea X. O simplemente porque quiero ir porque me caen bien las personas que me he ido encontrando otros días en ese grupo y me apetece ir a un lugar, ¿no? Creo que esa es una asignatura normalizadora
que es quizá la llave que nos falta, ¿no? Y otra de la que habláis y que me resulta interesante es cómo llegar al museo, cómo llevar el museo al centro. No sé si a través de materiales, a través de recursos o a través de programas, ¿no? Pienso en una acción maravillosa de los museos reales de Bruselas, donde tenían un museo portátil para la gente de calle, con la idea de que no tuvieran que ir al museo, sino que los educadores iban con ese museo portátil para trabajar con ellos, ¿no? O recursos que sean como maletas que puedan ir al espacio para que vosotros podáis trabajar. Creo que también habría que hacer que los educadores del museo podamos generar cosas de manera conjunta con vosotros, ¿no? Donde, Sin lugar a dudas, además, porque yo creo que también es la pieza que nos falta, ¿no? Porque es como que nosotros fuera del entorno del centro, un poco no estamos como pez en el agua, ¿no? Entonces, quizá esa otra parte, que es vuestra desde el área educativa, se podría compensar, ¿no? En el propio centro, para poder Sí. aunar, ¿no?, las sinergias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pilar. Es un desafío demasiado grande, Sí, quizás. sí. Y yo creo que hablamos mucho, o recuperó una palabra que es accesibilidad, ¿no? El museo como algo accesible, pero todo tiene que ser accesible para que se pueda dar. Y cuando digo todo, rescato lo que decías, algo tan llamativo como el transporte, ¿no? Es un centro de muy poca accesibilidad, con lo cual muy poca comunicación al mundo, ¿no? Poca inserción natural. O no sé cómo nombrarlo, pero una persona con una doble amputación de pierna en una silla de ruedas, cómo desplazarse kilómetros por un descampado hasta 1 metro accesible para que pueda ir al museo, pues esto es responsabilidad de las instituciones también y de los recursos, ¿no? Porque tiene que ser accesible. Yo estoy voy de a acuerdo. hacer, o sea, quiero preguntarte qué es la accesibilidad y quiero hacer una pregunta compleja que, bueno, pues que no me tenéis que contestar. ¿Hay un currículum oculto en determinados espacios simbólicos? ¿Hay un no querer ver la pobreza, no querer ver el sinhogarismo? ¿Hay un tratar de esconderlo, de sacarlo fuera, de no tenerlo delante? Como población, no hablo como institución, como población y como expertos que habéis trabajado con esta población, ¿sentís que hay un miedo a mirar de frente a la población sin hogar? ¿A enfrentarte a algo que te podría pasar a ti? Totalmente. Yo creo, ¿no? A nivel, sobre todo, y voy, si me permitís la crítica, pues a nivel político. Es decir, son los olvidados de los olvidados de los olvidados. Y esto también lo vive la situación política, de alguna manera. Yo recuerdo que el centro Puerta Abierta, ¿no? De alguna manera sí que empezó a ser un pelín más accesible cuando la política se puso en favor de las personas sin hogar. Yo recuerdo alguna figura política, ¿no? Asistiendo al Día de la Persona Sin Hogar. ¿No? Como teniéndola en cuenta en el plano político y social, como dando oportunidad. Me decías, Alberto, que para mí que era accesibilidad, pues sigue siendo ese término de oportunidad, donde la persona puede elegir qué hacer. Y una puede ser desplazarse y puede ir al museo o no, pero tiene que tener la oportunidad. Para mí la accesibilidad es la oportunidad. Simplemente se queda en esto, ¿no? Claro, o sea, si hablamos, y yo sigo en esa idea de la OMS, de que la discapacidad no está en la persona, sino que surge en la interacción del medio con la persona, estamos generando discapacidad en personas que a priori no la tienen. Estamos, al excluir, estamos discapacitando a unas personas que no tendrían por qué y, sin embargo, que tienen todo un acervo vital, tienen toda una narrativa de experiencia, de supervivencia y de resiliencia que puede enriquecernos. ¿Cuál es la manera de trabajar en el museo para que todo esto funcione? ¿Debemos poner el foco en el currículum o debemos poner el foco en la persona, en su vivencia y en el espacio proyectivo que nos ofrecen las obras? ¿Qué opináis? Yo te diría que hay que poner el foco más en la persona, ¿no? Y ser muy respetuoso con ella, ¿no? Intentar cumplir con sus tiempos.
No sé porque Ujú. quizá a lo mejor el hecho de, como decimos, ¿no? Abrir cajas que no sabemos muy bien qué van a tener esas cajas, pues es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque podemos hacer mucho daño sin pretenderlo. Sin pretenderlo, con lo cual tenemos que ser, bueno, pues entre algodones, casi mimar, ¿no? Un poco, no dejamos de ver historias de vida muy traumáticas, y eso, abrir ciertos espacios que nos puedan facilitar, perfecto, pero siempre con el ritmo que nos pueda marcar el residente, sin lugar a dudas. Yo creo que el hecho de precipitar o lo que los profesionales podemos ver como, bueno, pues esto podría ser un buen camino, pues a lo mejor para el residente es todo lo contrario, Es ¿no? todo lo contrario. Totalmente, yo totalmente de acuerdo, ¿no? En esto que hablamos los terapeutas ocupacionales, ¿no? En esta primera etapa de exploración. Yo creo que el foco es interesante que se ponga en la persona, ¿no? Y además preservando sus tiempos para explorar. Y el museo tiene que ser, pues eso, tiene que preservar esa etapa de exploración de la persona, que huela, que sienta, que mire, que experimente, que sea y ya está, y que vaya descubriéndose la propia persona qué es lo que quiere conseguir, qué quiere disfrutar, qué quiere hacer, qué quiere sentir, ¿no? Y estar acompañando eso. Y yo me estoy escuchando ahora mismo y me siento afortunado, además de formar parte de eso, ¿no? Es bonito. Entonces, Raúl, leo algo que me gusta mucho de lo que estás planteando y creo que es como hemos trabajado desde el principio. El museo no es algo para todas las personas, sino para las que lo eligen. Efectivamente. Totalmente, O sea, totalmente. no es decidir por, sino motivarte por si te interesa. Eso es. Sí, Y si, y también yo creo que es un reto para el profesional, ¿no? El darnos cuenta, ¿no? Que si la persona dice que no, es que no, ¿no? y que no a todo el mundo le tiene que interesar el museo, que hay gente que le puede parecer Efectivamente. aburrido y que hay gente que dice que yo no quiero ir. Efectivamente. O a lo mejor no Y, quiero ir ahora, pero luego a lo mejor dentro de 2 meses me dices y voy, ¿no? Y estoy dispuesto. mm, Pero quizá el respeto fundamental en todos vamos, en el amplio sentido de la palabra, mm. ¿no? Vale, rescato de todo lo que estamos hablando que el museo es un escenario de visibilización y como escenario de participación es una manera de recuperar los derechos a la participación ciudadana y al ejercicio de la cultura. Y eso es recuperar un área de derechos cercenada o perdida muchas veces en las personas sin hogar o en situación de calle. Recupero también el museo como herramienta donde la persona puede proyectar su narrativa, Ujú. algo que hemos estado, y me gustan mucho palabras como voy a cambiar accesibilidad por oportunidad, ¿no? El museo como espacio de oportunidades para las personas. Y ahí os lanzo la pregunta, cuando trabajamos en el museo y trabajamos con estas poblaciones, pensamos por las personas, ya no hablo de personas sin hogar, hablo de todas las poblaciones. ¿Les dejamos que decidan y que piensen o pensáis que todavía pensamos demasiado por ellos? Yo te diría que quizá pecamos de pensar demasiado por ellos, ¿no? Porque a lo mejor con este afán de pues, querer cubrir todas las necesidades de la persona, pues nos ponemos un poco en la piel del otro e intentamos suplir esa necesidad y quizá a lo mejor pecamos de ser demasiado proteccionistas, no sé si sería la palabra, ¿no? Y dejamos poco experimentar al otro, quizá. A lo mejor también por cierta inseguridad del profesional, no te digo yo que no, que también es un reto, ¿eh? El Sí, a yo ver creo qué que pasa. sí, yo creo que todavía estamos en un proceso, ¿no? Que es un proceso iniciado. Yo creo que, ¿no? A modo técnico hablaríamos de un modelo de recuperación y estamos instaurando esto, ¿no? En este país que en otros países fuera ya nos llevan bastante ventaja. Estamos en un proceso y el proceso además no solo cambia por la persona atendida, principalmente ahora mismo yo creo que la dificultad es por el propio profesional, donde está perdiendo cierta identidad. Es decir, si yo no manejo la situación, que es un poco lo que nos enseñan en las universidades o nos estaban enseñando, pierdo la identidad como profesional, ¿no? Me siento perdido.
siento que no estoy ayudando, cuando a lo mejor la ayuda no tiene que ver de yo cojo de la mano a una persona, ¿no? Que esto es el modelo de rehabilitación antiguo. El cambio de paradigma es yo me pongo al lado de la persona o estoy detrás acompañando y yo estoy al servicio de la persona. Y esto todavía a los profesionales nos cuesta mucho, ¿no? Y seguimos pensando por la persona y no para la persona, al servicio. Esto Totalmente. cuesta. Cuesta, pero es un modelo de concepto, ¿no? Que afortunadamente yo creo que las nuevas generaciones vienen ya con esto un poco aprendido. También las prácticas profesionales en los centros facilitan mucho este cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de concepto. Porque Bueno, lo que tú decías, Raúl, o sea, hay estudiantes, ¿no? Pues que vienen a hacer prácticas y te encuentras con mucho miedo, con mucho temor, a ver qué me voy a encontrar. Y a lo mejor es que te encuentras que es una persona igual que tú, simplemente que utiliza otro espacio diferente al tuyo como domicilio. ¿Cuántas situaciones nos cuentan, ¿no? Las personas y conectamos con ellas y parecen que dan miedo porque conectan con algo que a lo mejor incluso tú has vivido. Y eso como profesional no está bien, lo tienes que frenar, no puedes conectar con ello. Bueno, sí, puedes conectar con ello y aprender de ello y acompañarlo, ¿por qué no? Bueno, creo que algo interesante que surge es que en todas las disciplinas que tienen que ver con el trabajo con personas, la educación, el trabajo social, la terapia ocupacional, la educación en museos, la mediación cultural, la integración social y en todo lo que tiene que ver incluso la medicina o la psicología o la psiquiatría, estamos en paradigmas muy parecidos, ¿no? Estamos en el conflicto entre lo vertical de control y mando del otro, entre lo que llamaríamos biomédico, ¿no? Contra lo psicosocial, que habla de que el profesional debe ser un marco de contención donde la persona haga su propio proceso, ¿no? En la escuela, frente a los currículums, hablamos también del diálogo con el alumno, de la democratización y el ponerte en el mismo nivel también. En los museos hablamos de cuál debe ser el papel del espectador y cuál debe ser la participación y creemos o hablamos de esta pandemia como algo que ha venido a cambiar el modelo de consumo cultural de grandes números por un trabajo de las entidades culturales que tiene que entroncarse más en lo social y en lo comunitario, que ese debe ser el sentido de la cultura, ¿no? De ser espejo de esos espacios. Y recuerdo y me viene a la cabeza con lo que decíais, el caso de una mujer, yo creo que venía con Luis Vives, que había trabajado en los servicios de limpieza del museo y que por una operación y una mala situación con un hijo con discapacidad había acabado en una situación de calle y con su hijo en una institución. Y fue muy impresionante ver a aquella mujer que volvía a los espacios que habían formado parte de su narrativa vital, ¿no? Cómo de repente los espacios cumplen funciones y la vuelta es una parte extraña en esas narrativas. Pienso también en este artista brasileño, que luego creo que se fue de España, pero con el que estuvimos trabajando también a través de su obra y de que él pudiera venir al museo, o de aquella persona que igual la recuerdas, Pilar, que hacía los carteles de cine de los cines de Gran Vía y que en las visitas se impactó bastante, ¿no? O sea, hay personas en las que la experiencia en el museo les hace recuperar parte de su narrativa vital. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, ¿no? El descubrir de nuevo el arte después de un... Es que es brutal, ¿no? Si nos ponemos a pensar cómo descubres el arte después de un tiempo X determinado en el que estás con consumo, que estás en calle, que estás totalmente excluido, ¿no? Y cómo el museo fue un facilitador para como un chip, ¿no? Cambia el concepto y de repente vuelves otra vez a recuperar la ilusión por pintar. Es lo que le pasó a este residente, ¿no? Cómo recuperó esa ilusión y cómo volvió a pintar y a volcar toda su pintura también en aras del centro y cómo volvió a facilitarnos una biblioteca llena de colores y llena de cuadros pintados por él, ¿no? Es que pues situaciones como estas
pues es lo que nos da también, ¿no?, al profesional cierto... Oh, qué fuerte todo esto, ¿no? Es como, es tremendo, ¿no? Y Totalmente. sí, Yo sí recupero esa parte, ¿no? De lo de la biblioteca, me pareció llamativo y es simbólico porque la biblioteca además, ¿verdad, Pilar? Está como alejado dentro del propio sí. centro, que es bastante grande, son Ujú, 133 personas, ¿no? Las que conviven allí. La biblioteca es un espacio abajo en el fondo de un pasillo alejado. Es decir, que el museo era difícil de descubrir para los residentes porque era un espacio casi inaccesible, ¿no? Hablábamos de accesibilidad o oportunidad, ¿no? Y además en un espacio de biblioteca, que el tema de la lectura que también era un desafío grande para muchas personas. Entonces, ujú, claro, descubrir que aquello tan apartado era un espacio donde el arte estaba a favor de lo que decíamos, de la identidad de unos cuantos, ¿no? Ya no solo era un museo, es que también era un espacio donde compartir y aprender de hacer arte. Se convirtió en profesor de arte de muchas personas dentro de Puerta Abierta y aquellos fue una revolución, pero yo creo que principalmente además para los profesionales, donde nos dio una lección ostras, no estamos atendiendo tampoco, no estamos poniendo el foco bien de donde lo tenemos que poner, ¿no? Algunas veces. ujú. Claro, Sí, entonces rescato esa idea de que a veces esas personas tienen narrativas, historias vitales que cuando empiezas a rascar surgen y te sorprenden porque a veces su propia biografía vital es mucho más rica que la tuya o que cualquiera que te habrías imaginado, ¿no? ujú, Y empiezan a aparecer capacidades que estaban muchas veces ocultas o olvidadas por la ujú, persona y porque quizá no tenían espacio ni oportunidad. ujú. Y como además también es como un agente tutor, casi si me permites, ¿no? Porque yo recuerdo a este residente cuando pintaba él en la biblioteca, cómo hace un poder de atracción hacia otros residentes, ¿no? Que, que también, bueno, pues me acerco, veo qué es lo que estás pintando, pues, pues puedo yo también intentarlo, aunque a lo mejor no me salga igual de bien, ¿no? Y eso Y también facilita mucho, era, ¿no? La era, interacción entre ellos. Era una lección de respeto. Yo recuerdo gente que a lo mejor no tenía esa habilidad, ¿no?, artística tan sumamente profesional como la tenían algunos, porque había algunos impecables, ¿no? Digo a nivel técnico, pero Mm. otros a lo mejor no, y desde el respeto todos colaboraban y se vinculaban. Era un espacio muy enriquecedor. Era apasionante entrar, ¿no? Y poder vivirlo. Y sobre todo que ahí el museo fue factor implícito de resiliencia de una persona que desarrolló una capacidad de liderazgo sobre todo el grupo, ¿no? Como a veces el impacto nos sorprende y no se va a dar donde nosotros creemos, sino que va a surgir en cualquier lugar y lo que hay que hacer, como decías tú, no es intentar reconducirlo, sino acompañarlo, ¿no? Y además ese impacto bueno, pues en este caso en beneficio hacia, ¿no?, hacia el arte, etcétera, porque a lo mejor lo más fácil es encontrarte a un igual en cuanto a, por ejemplo, pues un consumo, que tú te juntes con, pues para, ¿no?, para seguir destruyendo un poco su vida. Y sin embargo, se da la circunstancia de poner un pincel y poner unas pinturas y a partir de ahí generar situaciones tan bonitas que se dieron y que facilitan además la interacción entre ellos, que es algo también muy a tener en cuenta, ¿no? Ese concepto de aislamiento que tiene cada uno y cómo el hecho de, a través de una actividad, podamos juntar diferentes necesidades, ¿no?, Mm. de atención. Sí, hablábamos de gente que tenía apoyo cero, ¿no? Afectivo, digo. Sí. Entonces, dentro de ellos también cumplían este perfil. Es decir, entre ellos la interacción era muy dificultosa cuando tenían que convivir, ¿no? 24 horas en un recurso. Entonces, bueno, generar espacios donde haya encuentro, ¿no? Y entiendan que pueden ser apoyo afectivo entre ellos también, era importantísimo. Y el arte lo cumplió en este caso. Uh-huh. Ujú. Uh-huh. Tenemos entonces pendiente eh, recuperar eso o tratar de recuperar una acción que sea más globalizada. Me quedo con esa idea de asistir al recurso,
de generar espacios compartidos, de una escucha activa de lo que sucede también, de ser marco de contención. La idea de recuperación, aunque a mí hay una idea que me gusta mucho, que es la de rehabilitación basada en la comunidad, la RBC, y esa función de los espacios comunitarios como espacios de visibilidad, ¿no? Sí. Creo que habláis del arte y de algunas personas que pueden ejercer liderazgo, pero también hay una posibilidad de humanizar, dignificar los espacios y bueno, pues creo que ya estáis en algunas acciones de poner Mm, color, de humanizar, de generar espacios de belleza en torno a las personas también. sí, sí, Entonces, sí. creo que esos son los espacios que quizá tenemos que ir creando, que quizá, o las acciones que tenemos que ir generando. Sí, igual que comentábamos antes, ¿no? Como Puerta Violeta se convirtió en un espacio para la mujer y fueron ellas las que pintaron, ¿no? Y decidieron qué color iban a poner, qué iban a poner en las paredes. Pues también pusimos en marcha otra pared del centro pintado por ellos, con unos murales lleno de color, ¿no? Y esos espacios que decíamos antes, tan asépticos que pueden ser de inicio, cómo se pueden transformar, ¿no? En dar más calidez a lo mejor al espacio, ¿no? Y gracias también a bueno, la colaboración del uno, de los otros, y bueno, y cómo se genera un espacio de trabajo, ¿no? Y que al final no deja de ser un entorno que queremos visibilizar y el por qué no pueden venir cualquier ciudadano a ver, ¿no? Simplemente qué es lo que está pasando ahí. Es curioso ¿No? porque hablábamos hace poco en la sesión anterior no, en la anterior, hablábamos de población penitenciaria y una de las cuestiones que ponían a Gordaliza sobre la mesa era el ir al espacio penitenciario, el no solo ver o traerlos a ver, sino también que la gente conociera la producción artística de estas personas, ¿no? Eh, Creo que es interesante porque en el fondo de lo que estamos hablando es de la necesidad de verlos como personas y de conocerlos, de dejarlos de ver como un grupo, de dejarlos de ver como una entidad, como un colectivo, ¿no? Personas sin hogar, no. Fulanito, menganito, Uh -huh. con una biografía, con una historia. Hablabais al principio de recuperar identidad y recuperar identidad, imagino que pasa por recuperar biografía, recuperar historia, recuperar tu narrativa, reconstruir tu narrativa y ponerla en valor. Sé que en algunos espacios de trabajo con gente sin hogar se emplea una terminología que a mí me produce me produce un cierto rechazo o natural. No sé si es correcta o no, pero cuando se habla de fracaso vital, por ejemplo, o de fracaso en la narrativa vital, me parece casi, o me produce la misma contradicción que lo de persona ilegal, ¿no? O sea, ilegales, no puede haber un ser humano ilegal, no puede haber No. un fracaso vital si estás vivo. Mm. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí, quizá incluso también hemos llegado a ver hasta en informes médicos, ¿no? De atención de servicios de emergencia como patología social. Esto ya es como rizar el rizo, ¿no? Es como la importancia de las palabras, yo creo aquí, Alberto, ¿no? Y cómo al final nos encasillan en una definición hacia una persona que al final es como tú y como yo. Pero que eso, quitarte ese lastre de la narrativa, es muy complejo. Es, Hay una violencia ejercida sí, sobre el cuerpo, hay un colonialismo directo, social, ejercido sobre la persona y más que sobre el propio cuerpo, que al final acaba siendo, tú nos hablabas que la persona acaba siendo agente muchas veces de autoagresión con cosas que tiene alrededor como los consumos, ¿no? O sea, parte de recuperar la narrativa de las personas, de poner en valor su biografía y su capacidad de supervivencia, debería ser también recuperar esa, esa idea de el ser y del cuerpo y de la existencia como algo no patológico uh -huh, ni algo vinculado al fracaso, ¿no? uh -huh, uh -huh.
Y yo creo que sobre todo también más hacia la mujer, ahí si me permites, ¿no? Porque la mujer sin hogar tiene ya de por sí una serie de traumas de violencia en calle o de esa mochila, ¿no? Que todo el mundo lleva, pero que quizá se suma toda la violencia ejercida sobre la mujer, ¿no? Y esa necesidad de poder verse desde un espacio de cuidado. Y me gustaría quizá preguntaros por otro tipo de población. Hoy en día ya no es tan problemático, pero trabajamos, por ejemplo, con hogares de acogida para personas víctimas de LGT-fobia y me gustaría hablar también de la población trans, ¿no? Que muchas veces también pierden redes o a veces están en situación de calle. No sé si eso también es un perfil que está en los centros, es algo con lo que convivís. Desde luego que en equipos de calle sí que trabajan con personas trans, ¿no? Que tienen tienen otro tipo ya de más violencia todavía, ¿no? Porque incluso entre sus propios iguales, entre la sociedad en sí, que tampoco termina de entender muy bien, se mezcla también, ¿no? Temas de salud mental puedan ser, temas de consumo, y luego los centros, pues quizá a lo mejor tampoco tenemos que poner un poco el foco ahí de atender a las nuevas necesidades. El por qué no atender, ¿no? O personas trans o de repente parejas que puedan surgir en los centros, ¿por qué no se facilita también la estancia en parejas dentro de un propio centro? ¿Por qué nos tenemos que separar hombres y mujeres? ¿No? Son nuevas necesidades que están emergiendo ahora en esta sociedad y que quizá tenemos hay que poner a lo mejor el foco de atención. Yo creo que también cada vez, afortunadamente, la red se está flexibilizando, ¿no? En este sentido y está atendiendo a estas nuevas necesidades que se están dando y que hay que cubrir, sin lugar a dudas. O sea, nos hablas de la violencia contra la mujer y de los espacios que estáis creando y entiendo también que os planteáis esos mismos espacios con estas poblaciones que a veces también sufren esas violencias sistémicas a nivel social, la población LGTBQ y la población trans. Efectivamente, claro, Y porque sí, sí, perdón. que no hay espacios específicos todavía para esos casos cuando se plantean. Claro, en lo que son la red de centros a nivel institución, pues es muy complejo, ¿no? Pues porque al final plazas de hombre y plazas de mujer. Ahora la tendencia también, bueno, la tendencia es, se está creando también otra red importante que es el Housing First y el Housing Led, que permite la estancia en un piso, ¿no? De persona que vive en calle, que es también otro concepto muy diferente, que esto ya viene ¿no? En países europeos ya tienen mucho auge y mucha experiencia ya en este sentido. Madrid está apostando mucho por esta nueva iniciativa y está facilitando también procesos de inserción y facilitadores para que la persona salga de calle, ¿no? Con un entorno muy normalizado como pueda ser un piso, con ayuda puntual a nivel de los profesionales, pero que el hecho de tener un piso pueda ser generar otra nueva experiencia de vida, ¿no? Yo además agradezco porque este año un poco el tema reivindicativo, ¿no? En el orgullo LGTBI, este año especialmente cobra sentido en el papel de la mujer. Se ha puesto el foco en lesbianas, bisexuales y transexuales mujeres. Es curioso porque no solo en la población sin hogar, yo recuerdo incluso, se me ha venido a la mente cuando lo habéis nombrado, un caso en penitenciario, ¿no? Si la mujer todavía no ha completado su proceso de transexualidad, va a una penitenciaría de hombre. Y yo recuerdo máxima violencia a esto. Bueno, ya de hecho, estar en una penitenciaria de hombres era, yo creo, un símbolo violento, ¿no? A nivel social. Con lo cual, sí, yo creo que cada vez somos más conscientes, ¿no? De que tenemos que atender, preservar, cuidar. Pero bueno, yo en este caso soy muy optimista, ¿no? Con esto de que decía Pilar, se detecta y yo creo que poco a poco se van dando pasos, ¿no? Y somos más conscientes, con lo cual a mí eso me alegra de alguna manera, pero queda mucho camino, queda mucho camino.
Y desde las entidades culturales, como el museo, ¿cómo podemos atender a estas nuevas, bueno, no nuevas, o a estas necesidades que de repente surgen? ¿Cómo podemos sensibilizarnos a todo ese espectro del que hablábamos que vamos a encontrar en el sinhogarismo, en la población sin hogar? Ujú. Yo no sé si también es quitarnos de etiquetas a veces, ¿no? Que vamos cargados los profesionales y poder ver de otra manera o tener otra mirada. Quizá a lo mejor la clave es esa, ¿no? Y ver a la persona, lo que hablábamos antes. Nos centramos en la persona. Me da igual un poco, ¿no? De O dónde sea, venga, de cómo sea. No es que cambiar la mirada, quizá. esa sería la clave de todo el trabajo, Yo te poner diría, como en otros recursos, que en el fondo es lo que llevamos haciendo años, sí. poner a la persona y sus necesidades como centro de toda la acción cultural y toda la acción de museo. Yo te diría, podría ser, es como un punto de partida, desde luego, totalmente. Eso es el concepto de mirada que hay que tener, ¿no? Ay, disculpa. Sí. Sí, de alguna manera me reitero, ¿no? En esa idea de que en este caso el museo tiene que ser un facilitador de que la persona sea persona, ¿no? Y se sienta persona y dar esa oportunidad de identificarse como persona. También apoyo, ¿no? Lo que tú dices, Pilar, los profesionales todavía tenemos que quitarnos muchas cosas, ¿no? Y entender que a lo mejor estás delante de un cuadro, ¿no? Con otra persona y que os emocionáis juntos y que te permites estar emocionado y conectado emocionalmente. Y eso es dar normalidad, eso es quitar etiquetas. Pero esto todavía nos cuesta a los profesionales, ¿no? Desde la parte más crítica. Y el museo nos puede dar la posibilidad a las personas ser personas y sentirnos personas de maneras muy diferentes, ¿no? Y es un escenario que nos pone al mismo nivel cuando estamos allí. ¿O seguimos manteniendo la distancia? Totalmente, vamos, totalmente. Yo me vi, ¿no? Yo, por experiencia en el museo, cuántos usuarios, un concepto completamente abierto en cuanto ¿no? A nivel cultural, a conceptos de arte, que estaba a años luz de lo que yo pueda manejar, ¿no? Y era sorprendente, totalmente, Hmm. Yo, sorprendente. yo recuerdo, ¿no? De las primeras veces que compartí espacio, ¿no? En el museo, Alberto, donde rompí esa barrera, ¿no? Y donde me animabas también a explicar un cuadro. Dejé de ser profesional para ser una persona más del grupo. Y yo recuerdo aquel proceso personal, que además públicamente te lo agradezco y lo he hecho en privado, donde rompí esa barrera y entendí de qué servía esto, de qué estábamos haciendo y era disfrutar de ser personas y comunicarnos y compartir y además sentirnos muy libres. A mí me sirvió para eso, para sentirme libre. Y esa libertad, ese relajarse, que es un proceso que hemos pasado todos, Mm, yo lo he pasado como educador de museos, hasta que descubrí que la rigidez, la inflexibilidad y el mantenerte en un rol de profesional distante lleva a pocos lugares y total. evita que se produzcan muchas detonaciones en las personas, ¿no? O sea, al final descubres que el afecto, la facilidad, la amabilidad en el sentido es lo que genera accesibilidad y, como decías tú, lo que genera oportunidad, ¿no? Eh, no es la disciplina ni es el control lo que va a facilitar que la persona se relaje y deje fluir el diálogo y el discurso. Ese yo creo que es un aprendizaje que o lo llevas inserto porque te han educado así, o poco a poco lo vamos desarrollando en el trabajo con otros, ¿no? Eh, Lo casi, importante de cómo vivían cómo viven en las visitas cuando te diriges por su nombre, ¿no? Y te acuerdas de su nombre, ¿no? Y formulas preguntas y te centras en la persona, ¿no? ¿Cómo genera el impacto ese? el participar, el poder hablar, el no ser un testigo mudo el no acompañar a, sino el tengo un discurso que dar, puedo compartir con Franco Basaglia y pienso en la revuelta del caballo
y en lo que se consiguió simplemente pidiéndole a los enfermos que hicieran asamblea y que las decisiones se tomaran en conjunto, ¿no? O sea, lo que se consigue muchas veces cuando lo que se genera es un marco de seguridad, de contención, y se permite que las personas recuperen roles de liderazgo, ¿no? Cuando decíamos acompañar y construir de manera conjunta. Algo que en Italia y en salud mental produjo toda una revolución que generó hasta una ley, quizá debería servirnos de modelo también de cómo trabajamos con una población como la población sin hogar, y sobre todo con la idea, porque a mí el miedo que me da es que esto debería ser una condición puntual y transitoria, y muchas veces habéis hablado de una cronificación, ¿no? Y creo que eso es una violencia sexual, una violencia estructural sobre determinadas personas, sobre un concepto como la pobreza también y como la exclusión, ¿no? Y cómo debemos utilizar la cultura y debemos utilizar los espacios culturales como espacios también de recuperación de las personas. Y de recuperación no en el sentido de enfermedad, sino de participación. Claro, yo creo que también hemos vivido una evolución importante, ¿no? Sobre todo con las personas sin hogar, hemos pasado del asistencialismo puro y duro, ¿no? En el que finalmente, bueno, pues en los centros, te hablo de hace ya años y años, se convertían en un espacio bueno, pues de espacio para comer, para dormir y poca cosa más, ¿no? Eso ha quedado muy en las antípodas. Ahora ya nos vamos encaminando hacia la atención integral de la persona. Y esto, claro, no es suficiente el dar cobijo, ¿no? Como se solía decir, no es suficiente esto. Hay que atender y hay que poner la mirada en todo el foco ¿no? de la persona y que podamos intentar que vuelva y que recupere, ¿no? Ese concepto de recuperación. Para eso estamos, ¿no? Que nos sirva como que a la persona pueda utilizarnos, si se puede decir así, ¿no? Al profesional y a los centros, que nos utilice para poder Por salir. último, me gustaría preguntaros, sobre todo a ti, Pilar, sé que ahora tú estás en un hospital, La Fora, que es de salud mental. Me gustaría preguntaros por estos tiempos de confinamiento y cómo lo han vivido vuestras poblaciones y cómo lo habéis vivido vosotros, cómo estáis. Eh, porque sé que habéis tenido que seguir trabajando, y si ha habido alguna posibilidad de vincular con el museo, porque una de las cuestiones que teníamos visita que no pudimos hacer por el confinamiento. Sí, sí, bueno, fue un momento quizá de mucho temor al principio, ¿no? De no saber, bueno, pero como todos, estábamos en un momento de incertidumbre y quizá el plantear el confinamiento también para una persona que no está acostumbrada a estar 24 horas en un centro, pues supuso también un reto para todos, y profesionales y residentes, ¿no? Pero también hemos aprendido a sacar experiencias positivas de esto, ¿no? Pues a lo mejor tenemos ahora más residentes que utilizan la sala de consumo, gente que estaba consumiendo fuera y que ahora ha permitido, a raíz del confinamiento, que puedan ver los beneficios de estar en una sala o de recuperar este tipo de actividades dentro de, bueno, pues con mucha pausa, ¿no? También es verdad, intentando facilitar también un espacio de tranquilidad, de calma, por intentar alejarnos un poco de esa vorágine que se vivía afuera, ¿no? Porque nos bombardeaban también todo ¿no? Tanto la televisión como, bueno, con tanto problemática de COVID. Afortunadamente los residentes no se vieron muy afectados, con lo cual, bueno, en ese Porque, sentido. bueno, uno de los temas y de las preocupaciones que hubo es que había mucha gente en calle, En o que calle, había gente en calle que no tenía lugar para efectivamente. confinarse. ¿Eso os afectó a vosotros como centro? Bueno, se pusieron en marcha, uno todavía está, dos dispositivos importantes. Se abrió el IFEMA también para las personas sin hogar, que creo que también en cuanto al concepto pueda ser novedoso, ¿no? Como un espacio de cuidado, en cuanto a actividades, ¿no? Que se hacen allí, se abre
para personas que están en calle, ¿no? Como concepto, como sociedad, a lo mejor podemos sacar ahí algo de chicha, ¿no? Y luego se abrió otro centro también para poder bueno, facilitar al usuario que estaba en calle que pudiera pasar el confinamiento en los centros. Y todos los centros hemos estado al 100% de ocupación y, bueno, intentando que no hubiese mucha gente en calle, ¿no? O la menor de la gente. Siempre también respetando que el usuario decida, que al final, bueno, pues tiene que tener también derechos y obligaciones como ciudadano. O sea que mucha de la gente que ha permanecido en calle durante el confinamiento ha sido por voluntad propia. Sí, 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 pero bueno, había espacios que pudiesen alojarse, ¿no? Y Claro. casi todos, es verdad que sí que se han estado al 100% ambos centros, Ujú. todos los centros, sí. Raúl, ¿cómo lo habéis pasado vosotros en el Áfora? Bueno, yo creo que ha sido difícil, ¿no? En general parece obvio, pero sí ha sido difícil. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas, pero me voy a quedar con una. Hablábamos de desarmar al profesional de ciertas cosas y esta situación creo que ha sido inevitable el tener que desarmar ser personas, ¿no? Íbamos con miedo a nuestro puesto de trabajo Mm. mientras nuestra gente estaba confinada con miedo. Entonces era imposible ocultar ese miedo. Entonces el profesional ha tenido que aprender a vivir y a mostrar el miedo digamos, a utilizarlo para vincular más con la persona, ¿no? Para sentir, oye, yo soy persona y tú también, sientes miedo y yo también. Y aquí estamos los dos apoyándonos en ello, ¿no? Y afrontándolo y llevándolo en la mochila. Para mí ha sido lo más potente y ha sido en lo vincular y sobre todo en la parte profesional, porque no se ha podido esconder esa parte de persona humana que siente. Y esto ha sido revelador, ¿eh? Para las personas atendidas. Vale. Totalmente. Y me gustaría, desde el museo hemos hecho recursos con otras entidades, sobre todo generamos una serie de podcasts, con algunos hemos hecho videovisita. No sé si con vosotros hemos participado o hemos generado actividad durante este tiempo de confinamiento o si habéis podido utilizar los recursos que habíamos desarrollado. Muy poquito, Alberto, porque es verdad que los residentes, bueno, están como todavía, quizá te diría, más encapsulados consigo mismo, ¿no? Quizá era el momento también bueno, vamos a ver qué va a pasar y vamos a ver, con lo cual, bueno, las actividades que se han hecho en el centro han sido muy puntuales, sobre todo durante la época fuerte de COVID. Ahora ya estamos recuperando también esa actividad con los residentes, teniendo las medidas que hay que tener, etcétera, con lo cual, bueno, pues es un reto a tener en cuenta, desde luego, volver a recuperar esta visita que no pudimos hacer, pero que tenemos que volver a hacer de alguna manera. Bueno, también habría que hablar de nuevos formatos, habría Sí, que hablar de nuevas posibilidades. Creo que el año que viene va a ser un año extraño todavía para todos y bueno, pues tanto para el Afora como para Puerta Abierta, creo que es un momento de repensar nuestra actividad desde todas estas ideas que hemos dejado sobre la mesa, ¿no? Sobre todos estos replanteamientos y sobre todo creo que tenemos un año por delante para pensar cómo y qué queremos hacer y que será interesante también volvernos a reunir con un formato como este que también nos facilita o nos lo ha facilitado el confinamiento para contar dentro de un año con vosotros o con otros profesionales qué ha pasado con todo esto que hemos dejado sobre la mesa, si han sido simplemente reflexiones o hemos hecho algo con ellos. ya. Me quedo con esa idea de las personas, me quedo con la idea con la idea que hablabas de generar oportunidades, me quedo con la idea de espectro y de adaptarse a la persona que nos poníais sobre la mesa y con la necesidad de que la institución del museo también genere un camino de vuelta hacia, hacia el recurso, que no sea solo el recurso el que tenga que venir al museo, sino que esa red la reforcemos con hilos contrarios. Os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros. Es como siempre un placer compartir y oíros.
y aprender de vosotros, no solo de población, hoy hablábamos de población sin hogar, pero de cualquier tema relacionado con lo social, en lo que de verdad sois expertos. Así que un placer. Muchas gracias, Muchas Alberto, de gracias. verdad, por la Gracias a oportunidad. vosotros. Muchas gracias. Y Gracias. nada, y nos emplazamos para otro encuentro Ok, en un tiempo. nos Fenomenal. vemos. Siempre dispuestos.